Vamos a continuar con el avance de la materia. Entonces tenemos igual. Nos toca funciones de demanda marginal. Suponemos que dos productos en el mercado están relacionados en el sentido que el cambio en el precio de uno afecta a la demanda del otro y el aumento del precio de uno de los productos afecta a la demanda también de él mismo. Entonces tenemos dos tipos de funciones que la denominamos Q sub 1 va a estar en función al precio 1 y al precio 2 y la otra demanda del otro producto que va a estar en función al precio 1 y al precio 2. Entonces vamos a determinar sus derivadas parciales a las cuales se denomina la función de demanda marginal. Entonces sacamos la derivada parcial de Q sub 1 respecto al precio 1 igual a la derivada de la función 1 respecto a precio P sub 1. Volvamos a sacar la derivada parcial de Q sub 1 respecto al precio P sub 2. En el otro miembro derivamos la función 1 respecto al precio 1. De la segunda también vamos a hacer de la misma manera. La segunda demanda, que es Q sub 2, lo derivamos respecto al precio 1, va a ser igual a la derivada parcial de F2 respecto al precio 1. Igualmente vamos a derivar Q sub 2 respecto a su mismo precio, que es P sub 2, la cual constituye la derivada parcial de la función 2 respecto al precio 2. De ellas tenemos lo siguiente. La derivada parcial de Q sub 1 respecto a P sub 2, a ella se denomina derivada cruzada. Respecto de la demanda 2, también de Q sub 1 respecto a P sub 1, se denomina derivada cruzada. Entonces ahí lo que ocurre es lo siguiente. Si las derivadas cruzadas del primer producto respecto al precio 2 es menor que 0 y la otra derivada cruzada de Q2 respecto al precio 1 también es menor que 0, se trata de productos complementarios. Vamos por el otro. Si ahora la derivada parcial de Q1 respecto a P2 es mayor que 0 y la derivada parcial de Q sub 2 respecto al precio 1 también es mayor que 0, se trata de productos sustitutos o también se denomina productos complementarios. No, productos competitivos, sustitutos. De esa manera entonces tenemos las diferentes formas que pueden adoptar las derivadas cruzadas. Por ejemplo, las ecuaciones de demanda de dos productos.
que se interrelacionan están dadas por Q sub 1 es igual a 1000 menos 0,01 por P sub 1 menos 0,005 por P sub 2. Luego la otra función tenemos igual a Q sub 2 igual a 1500 más 2 sobre P sub 1 más 4 más 3 sobre P sub 2 más 2. Hallé las funciones de demanda marginal y el tipo de producto. Entonces vamos a ver de qué tipo de producto se trata. Lo que hacemos es lo siguiente. Tomamos en cuenta la primera función de demanda, Q sub 1 es igual a 1000 menos 0,01 por P sub 1 y menos 0,005 por P sub 2. Vamos a copiarlo la otra función, que es Q2 igual a 1500 más 2 sobre P sub 1 más 4 más 3 sobre P sub 2 más 2. Sacamos la derivada parcial de Q sub 1 respecto a P sub 1. Del primero 0, del segundo es menos 0,01 por P sub 1, su derivada es 1. Luego del segundo es igual a 0. Luego volvemos a derivar Q sub 1 respecto a P sub 2. De los dos primeros, su derivada es igual a 0. Del segundo, lo que queda es menos 0,005 por 1. Para la segunda función de demanda, derivada de Q sub 2 respecto al precio 1. Del primero 0, del segundo es menos, pues es una constante sobre una variable. Su derivada es igual a menos la constante sobre la variable al cuadrado por la derivada de P sub 1, que es igual a 1. Del segundo es igual a 0. Volvemos a derivar la segunda función de demanda respecto ahora al precio 2. De los dos primeros igual a 0, menos 3 sobre el denominador al cuadrado por la derivada del numerador, que es igual a 1. Entonces, a partir de estos valores que hemos obtenido, vamos a ver las derivadas cruzadas. Veamos entonces. La derivada cruzada de Q sub 1 respecto al precio P2 es menos 0,005. Es negativo.
Y la derivada cruzada de x sub 2 respecto al precio 1 es igual a menos 2 sobre p sub 1 más 4 al cuadrado. Ella también es menor que 0. Para que siga siendo menor que 0, vamos a indicar con p sub 1 más 4 al cuadrado debe seguir siendo positivo. Porque si fuese negativo vamos a tener menos por más, o por menos vamos a tener más. Entonces ya no va a ser demanda, sino va a ser oferta. En consecuencia, a través de estas dos condiciones, podemos indicar que los productos vienen a ser complementarios. Los productos complementarios cuando se presentan, por ejemplo, quiero desayunar leche y quiero agregar café, entonces estamos complementando al producto principal. Y de por ahí quiero consumir algún tipo de pan masa, entonces nuevamente estamos complementando con otro producto. De esa manera podemos indicar entonces que los productos son complementarios cuando las segundas derivadas parcial o primeras derivadas parciales, en este caso cruzadas, son negativas ambas. Vamos a ver ahora otro tipo de aplicación. Para ello vamos a revisar lo que son las elasticidades. Entonces colocamos otro inciso. Elasticidades parciales. Para ella tenemos la elasticidad de ingreso de la demanda. Elasticidad ingreso de la demanda. Está conceptualizado la elasticidad de ingreso de la demanda como la variación en la cantidad demandada respecto a la variación en el ingreso. ¿Cómo se determina? Tenemos una función de producción, en este caso la cantidad demandada, vamos a indicar con Q, va a estar en función solo al ingreso. Las demás variables no estamos haciendo ingresar, entonces a su lado colocamos ceteris paribus, que dice lo demás permanece constante. Ahora vamos a anotar la fórmula correspondiente. La elasticidad de ingreso de la demanda es la derivada parcial de la cantidad demandada respecto al ingreso. Multiplicamos por la razón del ingreso respecto a la cantidad. Luego tenemos otra fórmula, pero esta vez es para la elasticidad cruzada de la demanda. Entonces colocamos elasticidad cruzada de la demanda. Viene a ser la variación de la cantidad demandada de un producto respecto a la variación en el precio de otro producto que no es el precio del producto principal. Entonces tenemos la función de demanda Q sub 1 va a estar en función al precio de otro producto. Entonces aquí volvemos a escribir la locución latina ceteris paribus, que significa lo demás permanece constante. Solo nuestro objeto de análisis va a ser el precio 2. Entonces, la elasticidad cruzada de la demanda
podemos anotar de la forma siguiente. Derivada parcial de Q sub 1 respecto al precio P sub 2. Multiplicamos el precio 2 y luego vamos a dividir sobre la cantidad Q sub 1, que es la demanda. De esa manera entonces tenemos ambas fórmulas. He de agregar otra más. Elasticidad de la demanda. La elasticidad de la demanda determinamos de una función de demanda, mientras las otras variables que determinan la función de demanda permanecen constantes. La elasticidad de la demanda va a ser igual a la derivada parcial de la demanda respecto a su precio, esto es diferente, por el precio respecto a la demanda. Entonces, ahí tenemos tres definiciones de elasticidades. Ahora para esta parte vamos a desarrollar un ejemplo. Indicamos lo siguiente. Dada la demanda de carne de res Q sub B igual 4.850 menos 5 P sub B más 1,5 por P sub C más 0,1 por Y con Y igual a 10.000 y los precios. P sub B es igual a 200. P sub C es igual a 100. En la que Y es el ingreso. P sub B, el precio de carne de res y la P sub C, el precio de la carne de cerdo. Punto seguido colocamos determiné primer inciso. La elasticidad ingreso de la demanda. Segundo inciso. La elasticidad cruzada de la demanda. Tercero, la elasticidad de la demanda. Entonces ahí tenemos toda la información. Ahora vamos inciso por inciso y vamos adaptando los datos. El inciso A era la elasticidad de ingreso de la demanda.
Esto va a ser igual a la derivada de Q sub P, que es la demanda, respecto al ingreso. Va a multiplicar el ingreso, lo vamos a dividir sobre la demanda. Entonces tenemos igual la derivada de Q sub P respecto al ingreso. Veamos a cuánto era. A ver, el ingreso, ahí tenemos, está un poco más abajo, sí. 0,1 sería su derivada, entonces. Vamos a volver a la roja. 0,1. La otra información que nos falta es la demanda, Q sub P. Entonces teníamos 4.850 menos 5 por P sub P era 200. Luego tenemos más 1,5 por P sub C era igual a 100 más 0,1 por 10.000. Desarrollamos todo ello en nuestras calculadoras y obtenemos el valor de 5.000. Entonces tenemos igual. La elasticidad de ingreso de la demanda es igual. La derivada 0,1 por el ingreso es 10.000. Lo dividimos entre la demanda global, que es igual a 5.000. Entonces vamos a anular estos 3 ceros. 10 sobre 5 igual a 2 por 0,1. Entonces nuestra respuesta es 0,2. Ese sería entonces el primer valor. Es menor que la unidad. La elasticidad se relaciona respecto a la unidad, ¿no? La elasticidad es mayor que 1, es menor que 1 o es igual a 0. Y de acuerdo a ello se puede indicar que la elasticidad, en este caso, ingreso de la demanda, viene a ser inelástico porque es menor que 1. Vamos por el otro. El otro era la elasticidad cruzada de la demanda. Entonces tenemos B y C sería. Pues en la ecuación que teníamos era P sub B y P sub C. P sub B es el precio de la carne de res. En cambio, P sub C es el precio de la carne de cerdo. Entonces, la elasticidad cruzada va a ser igual a la derivada de la cantidad demandada de la carne de res respecto al precio de C por P sub C sobre Q sub P. Entonces vamos a volver a derivar la demanda respecto a la carne, al precio de la carne de cerdo. Su derivada sería 1,5. Ya tenemos toda la información. Reemplazamos 1,5 por P sub C. Ese dato era igual a 5. La demanda global igual a 5.000. Desarrollamos entonces y este valor que nos da es igual a 0,4
0,03. De esa manera entonces hemos obtenido la elasticidad cruzada de la demanda. Ahora vamos por el último, que sería la elasticidad de la demanda. Entonces su definición va a ser derivada de la cantidad demandada de la carne de res respecto a su precio. En este caso es P sub P, por P sub P sobre Q sub B. Sacamos la derivada parcial de Q sub B sobre P sub B. La derivada era igual a... Teníamos esa información, revisaremos a menos 5. A ver, verificaremos. Sí, ahí está. La derivada de P sub B es igual a 1 por menos 5, menos 5. Ahora reemplazamos. Tenemos igual a menos 5 que va a multiplicar a P sub B, era 200. Sobre la demanda global era igual a 5000. Entonces vamos a calcular. Tendríamos 5 por 200. Todo esto lo vamos a dividir entre 5000. 0,2 menos 0,2. El problema es que ahora tenemos que anular ese signo negativo. Nos ha salido negativo porque es demanda. Entonces lo anulamos de la forma siguiente. Colocamos el valor absoluto, por lo cual tenemos la elasticidad de la demanda es igual a 0,2. Hay que recordar que este es menor que 1, entonces también es inelástico. Tenemos una demanda inelástica. De esa manera entonces hemos calculado los diferentes tipos de elasticidades. Ahora vamos a pasar a desarrollar la función de producción. La función de producción se concibe como una relación técnica que vincula los insumos y la misma producción, y está representada por Q igual a F en función al trabajo y el capital, donde L es el trabajo y K es el capital. Una función de producción más conocida viene a ser el de Cobb-Douglas, que es igual a más L elevado a alfa por K elevado a beta. A es el coeficiente tecnológico, beta es la elasticidad del trabajo y, alfa, elasticidad del trabajo. La beta es la elasticidad del capital. Cuando nosotros sacamos las derivadas parciales de la producción respecto al trabajo, estamos sacando la productividad marginal del trabajo. Cuando sacamos la derivada de la producción respecto al capital, estamos determinando la productividad marginal del capital.
Esta función de producción nos va a llevar a hacer otro tipo de análisis. Entonces tenemos igual a funciones homogéneas de producción, funciones homogéneas de producción. Entonces tenemos igual. Se dice que una función es homogénea cuando cada factor o variable se multiplica por una constante t. Entonces tenemos igual z igual a f en función a la variable x, y. A ella vamos a multiplicar por la t. Entonces tenemos igual a f en función a t por x, t por y. Por tanto, vamos a factorizar y desarrollar, vamos a obtener t elevado a la n, que multiplica a f de x, y. Entonces, tenemos igual a lo siguiente. N resulta ser el grado de homogeneidad de la función de producción. Entonces, es el grado de homogeneidad. Luego tenemos igual. Este grado de homogeneidad vamos a determinar también por el teorema de Euler. Este teorema de Euler se determina a través de la ecuación siguiente: x por la derivada parcial de la función respecto a la variable x, más y por la derivada parcial de la función respecto a la variable y, va a ser igual a n, que va a multiplicar a la función de producción, que es f de x, y. Pero ese grado de homogeneidad de la función de producción tiene significados. Entonces, para ello vemos lo que son los rendimientos a escala. Resulta que la suma de alfa y beta es igual a n. Entonces, de acuerdo al valor que pueda adoptar n, si es mayor que 1, podemos indicar que tenemos rendimientos crecientes a escala. Luego, si n es igual a 1, vamos a tener rendimientos constantes a escala. Y finalmente, puede ser que n sea menor que 1. Entonces vamos a tener los rendimientos decrecientes a escala. Cada una de ellas tiene su significado. En el primer caso, por ejemplo, si los insumos han aumentado en un 5%, vamos a indicar, entonces la producción incrementa por ese 5, por encima de ese 5%. Podríamos decir entonces 6%. Entonces hay rendimientos crecientes a escala.
Se trata de empresas eficientes. En cambio, vamos a suponer que los insumos se han incrementado en un 5%. Entonces la producción ha crecido también en un 5%. En ese caso tenemos rendimientos constantes a escala. Si los insumos se han aumentado en un 5%, pero la producción no ha crecido en un 5%, sino por debajo de él, por decir, ha crecido en un 4%. Entonces tenemos rendimientos decrecientes a escala. Hay desperdicio de los diferentes factores que está empleando. Y eso no debe de suceder en la empresa. Ahora, para concluir esta parte, vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Para la función f de x y igual 3x a la quinta más x al cubo por y al cuadrado más 2y a la quinta. Determine el grado de homogeneidad y demuestre por el teorema de Euler e indique el tipo de rendimiento. Entonces trabajamos en él. Lo primero que vamos a hacer es determinar el grado de homogeneidad. Entonces para eso vamos a multiplicar por t a la variable x y por t a la variable y. Reemplazamos 3 por tx a la quinta más tx al cubo por ty al cuadrado más 2 por t y a la quinta. Luego desarrollamos. Tenemos 3 por t a la quinta por x a la quinta más t al cubo por x al cubo por t al cuadrado por y al cuadrado más 2 por t a la quinta por y a la quinta. Tenemos 3t a la quinta por x a la quinta
más t al cubo por t al cuadrado es t a la quinta, por x al cubo por y al cuadrado, más 2t a la quinta por y a la quinta. Ahora lo que vamos a hacer es factorizar. Entonces tenemos igual a t a la quinta por 3 por x a la quinta más x al cubo por y al cuadrado más 2y a la quinta. Si nos fijamos, es la función propuesta. Entonces equivale a f de x y y. Por lo cual el grado de homogeneidad es igual a 5. Grado de homogeneidad es de quinto grado. Luego el teorema de Euler vamos, creo que no estamos, ya teníamos la fórmula, a ver, nos fijaremos. Sí, está adaptado entonces ya. Lo que nos corresponde es sacar la derivada parcial de la función respecto a la variable x. Va a ser igual a 3 por 5, 15. 15x a la cuarta más 3x al cuadrado por y al cuadrado. Y de 2y a la quinta, 0. El otro que necesitamos es la derivada parcial de la función respecto a la variable y. Tenemos del primero 0, del segundo va a ser 2x al cubo por y. Del siguiente 2 por 5, 10 por y a la cuarta. Entonces ya tenemos ambos requisitos. Vamos a sustituir. Tenemos entonces igual. El teorema de Euler era x por la derivada parcial de la función respecto a x. 15x a la cuarta más 3x al cuadrado por y al cuadrado. Ahí acaba entonces. Ahora más y por 2x al cubo por y más 10 por y a la cuarta igual a n que va a multiplicar a f de x y. Ese era el teorema de Euler, ¿no? X por la derivada parcial de la función respecto a x más y por la derivada parcial de la función respecto a y. Este era igual a n que multiplica a la función propuesta. Es lo que hemos reemplazado entonces. Proseguimos, ahora desarrollamos. Tenemos igual a 15x a la quinta más 3x al cubo por y al cuadrado más 2x al cubo por y al cuadrado más 10 por y a la quinta igual a n que multiplica f de x y 15 de 15 a la quinta. 3 más 2 términos semejantes. 5x al cubo por y al cuadrado más 10 por y a la quinta igual a n que multiplica a f de x y factor común va a ser igual a 5. Entonces nos quedaría 3 por x a la quinta
más x al cubo por y al cuadrado más 2 por y a la quinta igual a n que multiplica f de x y 3x a la quinta más x al cubo por y al cuadrado más 2y a la quinta es igual a la función propuesta, es decir, 5 por f en función a x y es igual a n igual a f de x y. Entonces igualamos el coeficiente. N es igual a 5. Igual es el grado de homogeneidad de la función. N es mayor que 1, es decir, 5 es mayor que 1. Entonces, cuando se presenta este tipo, decimos que los rendimientos en este caso tenemos rendimientos crecientes a escala. Y de esa manera acaba este ejercicio. Bueno, con eso hemos acabado el tema de derivadas parciales. Ahora vamos a ingresar a otro tema. Esta vez vamos a estudiar lo que es la optimización de las funciones multivariadas. Entonces empezamos a avanzar el tema 5. El título de este tema es optimización de funciones bivariadas y multivariadas. Directamente vamos a colocar multivariadas, pues dentro de ella están las funciones bivariadas. Este tema también se dice, ¿no?, aplicación de las derivadas parciales. El primer trabajo que vamos a realizar es optimizar. Entonces, optimización de funciones bivariadas. Sin restricción. Bueno, hay que recordar qué significa optimizar. Optimizar significa encontrar los máximos y mínimos de una función. Entonces podemos encontrar un máximo, podemos encontrar un mínimo para una función bivariada z igual a f de x y. El procedimiento a seguir entonces para ella es: primero, hay que obtener la condición necesaria para la existencia de valores extremos. ¿En qué consiste esta primera condición? Hay que sacar la primera derivada parcial de la función respecto a x igual a la 0. También hay que sacar la derivada de la función respecto a la variable y, también hay que igual a 0.
se va a formar sistemas de ecuaciones y de ellas se va a encontrar los primeros puntos críticos. En este caso x igual a y y igual a b. Esos son los puntos críticos, los puntos extremos, los puntos estacionarios en los que se va a producir un máximo o un mínimo. Seguidamente vamos a obtener la condición necesaria y suficiente. Que consiste en obtener las segundas derivadas parciales directas respecto a las mismas variables, es decir, ahí tenemos la segunda derivada parcial de la función respecto a x, la segunda derivada parcial de la función de y respecto a y nuevamente, y también las segundas derivadas parciales indirectas, es decir, las derivadas cruzadas. Con ellas armamos las siguientes condiciones. Si el producto de las segundas derivadas parciales directas menos la derivada cruzada al cuadrado es mayor que 0, entonces podemos indicar que la función f de x y e se optimiza. Pero el optimizar significa que debemos de tener un máximo o un mínimo. Entonces, ¿cómo sabemos que es máximo o es mínimo? Siguiendo el siguiente procedimiento. Primero, si las segundas derivadas parciales directas ambas son positivas, entonces se produce un mínimo. Luego, si las segundas derivadas parciales directas ambas son negativas, entonces se produce un máximo. Esa es entonces una de las primeras condiciones. Segundo, si el producto de las segundas derivadas parciales directas es menor que 0, entonces la función f de x y e tiene un punto de inflexión o punto de silla. Entonces, ¿cómo saber cuál de las dos se está dando? Volvemos. Si los signos de las segundas derivadas parciales directas son iguales, entonces hay punto de inflexión. La otra, si los signos de las segundas derivadas parciales directas son desiguales, entonces hay punto de silla. Pero aún tenemos todavía otra más. Tercero, si el producto de las segundas derivadas parciales directas menos la derivada cruzada al cuadrado es mayor que 0, no hay máximo, no va a haber, en este caso no se optimiza, no existe punto de inflexión, tampoco punto de silla.
Entonces decimos la prueba falla. ¿Qué debe de hacerse? Debe investigarse la concavidad o convexidad con valores arbitrarios. Próximo al punto crítico. Es entonces el proceso a seguir. Muy brevemente vamos a reflejar a través de las siguientes gráficas. Ahí tenemos entonces una de las gráficas. Esto lo vamos a colocar todos los elementos y la misma vamos a utilizar. Entonces tenemos igual. El eje de las y es el origen de coordenadas, el eje de las z, el eje de las x. Entonces tenemos este plano tridimensional. Vamos a dibujar ahora una figura. Para el primero era mínimo. Entonces vamos a dibujar una esfera, un cilindro que tenga este comportamiento. Entonces aquí vamos a colocar una recta que sea paralela. Es un mínimo entonces. Entonces esto es un mínimo. Volvemos a representar para un máximo. Vamos a dibujar nuevamente otro plano. Tenemos el eje de las z, el eje de las x, la intersección del eje de las y. Entonces volvemos a dibujar. Esta vez vamos a hacer al revés. Un máximo. Nos ubicamos en este punto y en ella trazamos. Entonces esto es un máximo. Ahora vamos a dibujar un punto de inflexión y un punto de cierre.
Ahí tenemos entonces el punto de inflexión. O también se denomina punto décil. De esa manera entonces tenemos las diferentes gráficas. Ahora vamos a pasar a la parte de ejercicios. Colocamos un enunciado general. Optimizar las siguientes funciones. Dos puntos, primer ejercicio. Tenemos f en función a la variable x, y igual a 60x más 34y menos 4x por y menos 6 por x al cuadrado menos 3 por y al cuadrado y más 60. Sacamos la primera derivada. Respecto a ambas variables. Entonces derivamos f respecto a la variable x. Tenemos igual a 60. 34y es 0. Luego tenemos menos 4y. Luego tenemos igual a menos 12x. De menos 3y al cuadrado y 60 a 0. Igualamos a 0. Esta es la primera ecuación. Derivamos la función respecto a la variable y. Del primero 0, del segundo tenemos igual a 34. Del siguiente tenemos menos 4x. Luego de menos 6x al cuadrado 0. Menos 3 por 2 tenemos igual a 6y. La igualamos a 0 y es la segunda ecuación. Vamos a formar sistemas de ecuaciones. De 1 y 2. Entonces tenemos lo siguiente. A ver, menos 12x lo vamos a dejar en el mismo miembro. Menos 4y también. 60 vamos a pasar al otro miembro. Luego menos 4x lo llevamos al otro miembro. 6y también lo llevamos al otro miembro. Y 34 se va a quedar en el mismo miembro. Entonces tenemos las dos ecuaciones. A la segunda ecuación lo vamos a multiplicar por 3. Entonces tenemos igual a menos 12x menos 4y igual a menos 60. 3 por 4, 12x. 3 por 6 tenemos igual a 18y igual a 102. Ahora vamos a cancelar menos 12x más 12x. 18y menos 4y tenemos igual a 14y. Luego tenemos igual a 42. Entonces vamos a multiplicar por 1 sobre 14. Tenemos igual 42 sobre 14 igual a 3. Esto lo vamos a llamar 3. Vamos a reemplazar el 3 en
En 2 tenemos 4x más 6 por 3 igual a 34. 4x tenemos igual a 34 menos 18. Entonces 4x igual. Tenemos igual a 34 menos 18. Es igual a 16. Luego x es igual a 16 sobre 4. X es igual a 4. Ahora vamos a sacar las derivadas cruzadas o directas y luego cruzadas. Entonces derivamos la función respecto a x nuevamente. Tenemos igual a menos 12. Volvemos a derivar esta vez y por segunda vez. Tenemos igual a menos 6. Y finalmente vamos a sacar la derivada cruzada. Es igual a menos 4. Posteriormente vamos a reemplazar en la condición producto de las segundas derivadas parciales directas menos la derivada cruzada al cuadrado tenía que ser mayor que 0. Entonces tenemos igual a menos 12 por menos 6 menos 4 al cuadrado mayor que 0. Tenemos 72 menos 16 mayor que 0. Luego tenemos 56 mayor que 0. De ella lo único que podemos decir, f de x y e se optimiza. Veamos qué ha pasado con las segundas derivadas parciales directas. Tenemos menos 12, es menor que 0. Luego la otra es igual a menos 6, también es menor que 0. Entonces tenemos el máximo. Entonces reemplazamos los valores críticos. La x era igual a 4, la y era igual a 3 en la función propuesta. 60 por 4 más 34 por 3 menos 4 por 4 por 3 menos 6 por 4 al cuadrado menos 3 por 4 al cuadrado y más 60. Desarrollamos todo ello y el valor que sale es igual a 231. Ese es el máximo entonces. Un segundo ejercicio. Tenemos la función g en función a x y y. Igual a x al cuadrado más x por y más y al cuadrado menos 7x y menos 8y más 20. Entonces vamos a sacar las derivadas que corresponden. Empezamos derivando la función respecto a la variable x. Tenemos igual a 2x más 1 por y menos 7. Igualamos a 0, es la primera ecuación. Derivamos la función respecto a la variable y. De y sería 1, lo que nos queda es x más 2y
menos 8 igual a 0. La segunda ecuación. Ahora vamos a armar sistemas de ecuaciones de 1 y 2. 2x más y igual a 7. En cambio lo que vamos a hacer es lo siguiente, menos x llevamos al otro miembro, menos 2y y 8 se lo vamos a dejar en el mismo miembro. Tenemos la primera y la segunda ecuación. A la primera ecuación lo vamos a multiplicar por 2. Entonces copiamos la primera ecuación, 2x más y a la segunda ecuación que estamos multiplicando lo tenemos igual a menos 2x menos 4y igual a menos 16. Cancelamos 2x menos 2x. Tenemos menos 4y más 100 menos 3y. Luego tenemos igual a menos 9. Multiplicamos por menos 1, tenemos igual a 3y igual a 9. Y es igual a 9 tercios. Y es igual a 3. Este valor vamos a reemplazar. Lo llamaremos ecuación 3. Reemplazamos el 3 en 1. 2x más y que es igual a 3 es igual a 7. 2x igual a 7 menos 3. Entonces tenemos 2x igual a 4, x es igual a 4 medios. X es igual a 2 entonces. De esa manera hemos encontrado los puntos críticos. Ahora vamos a armar la fórmula. El producto de las segundas derivadas parciales directas menos la derivada cruzada al cuadrado debe ser mayor que 0. Entonces tenemos la derivada de la función g respecto a la variable x derivada por segunda vez 2. Luego derivamos respecto a la variable y, también es igual a 2. Luego sacamos su derivada cruzada. De la primera respecto a la segunda variable es igual a 1. Posteriormente tenemos igual a 2 por 2 por 1 al cuadrado mayor que 0. 4 menos 1 mayor que 0. 3 es mayor que 0. Entonces indicamos que g de x y se optimiza. Posteriormente revisamos los valores de las segundas derivadas parciales directas. El primero es igual a 2, este es mayor que 0 del otro. También es mayor que 0. Entonces podemos indicar que se está produciendo el mínimo, porque ambos son mayores que 0. ¿Dónde se está produciendo el mínimo? Reemplazamos g en función a 2 y 3. 2 al cuadrado más 2 por 3 más 3 al cuadrado menos 7 por 2 menos 8 por 3 y más 20. Entonces hemos determinado de esa manera el valor mínimo. Agarramos la calculadora, reemplazamos y nos sale igual a 1. De esa manera entonces acaba este otro ejercicio. Una más. Tercer ejercicio. Tenemos u en función a la variable x y igual.
tenemos igual a 2x al cuadrado menos 8x por y más 5 por y al cuadrado más 60 por x más 90 por y más 40. Sacamos entonces las derivadas que corresponden. Derivamos su respecto a la variable x. Es igual a 4x igual a menos 8 por 1 por y. 5y al cuadrado 0 más 60 por 1. Igualamos a 0, es la primera ecuación. Derivamos su respecto a la variable y. Del primero 0, del segundo tenemos menos 8 por x por 1. Del siguiente tenemos igual a 5 por 2, 10 y. Luego tenemos del siguiente 0, del siguiente tenemos 90 por 1. Igual a 0 y es la segunda ecuación. Armamos sistemas de ecuaciones de 1 y 2. Entonces tenemos igual a 4x menos 8y igual a menos 60. Menos 8x más 10y igual a menos 90. Y hemos trasladado y dos términos independientes y luego tenemos armado ya las ecuaciones. Entonces aquí multiplicaremos a la primera ecuación por 2. 2 por 4 tenemos igual a 8x menos 16y menos 120. Tenemos menos 8x más 10y menos 90. Entonces tenemos 8x menos 8x. Luego tenemos igual a menos 6y menos 210. Vamos a multiplicar por menos 1. Entonces tenemos igual 6y igual a 210. Y es igual a 210 sobre 6. Lo dividimos entonces entre 6. 35. Esto lo vamos a llamar 3. Ahora vamos a reemplazar el 3 en 1. Tenemos igual a 4x menos 8y igual a menos 60. 4x, aquí hay que reemplazar. La y es igual a 35. Entonces tenemos igual 60 más 8 por 35. 280. 280 más 60 tenemos igual a 340. 340. 340 dividido entre 4 tenemos igual a
85. Hemos encontrado los valores críticos entonces. Vamos a armar la formulita. Producto de las segundas derivadas parciales directas menos la derivada cruzada al cuadrado debe ser mayor que 0. Al menos es lo que se espera. Entonces tenemos igual. Derivamos por segunda vez respecto a x. Tendríamos igual a 4. La segunda derivada de u respecto a la variable y tenemos igual a 10. Ahora sacamos la derivada cruzada. Será igual a menos 8. Entonces vamos a reemplazar en la condición. Tenemos igual a 40 por 10 menos 8 al cuadrado. Mayor que 0. Tenemos igual a 40 menos 64. Mayor que 0 menos 24 mayor que 0. Entonces lo que podemos indicar que u en función a la variable x y no se optimiza. ¿Qué es entonces lo que está sucediendo? Vamos a colocárselo menos 24 es menor que 0. Puede existir un punto de inflexión o un punto de signo, uno de los dos. Entonces vamos a revisar los signos de las segundas derivadas parciales directas. U de xx igual a 4. Si apartado lo vamos a colocar. Luego, respecto a y, igual 10. Los signos son iguales. Colocaremos aquí es más. Aquí también es más. Signos iguales. Entonces tenemos, existe el punto de inflexión. Entonces reemplazamos en la función original. U en función a x. 85 y 35. 2 por 85 al cuadrado. Menos 8 por 85 por 35. Más 5 por 35 al cuadrado. Más 60 por 85. Más 90 por 35. Y más 40. Entonces tenemos igual 2 por 85 al cuadrado menos 8 por 85 por 35 más 5 por 35 al cuadrado más 60 por 85 más 90 por 35 y más 40. Tenemos igual a 5035. Pero vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí. No me está dando lo mismo. Daremos una revisadita.
Teníamos menos 60 menos 90. 2 por 8 o 2 por 4, 8, 2 por 8, 16, 2, 120, menos 120, menos 90. Entonces ahí teníamos menos 210. Igual a 600, tenemos igual a 35. Luego la ecuación 1 tenemos igual a 4x menos 8, y que es igual a 35. A es menos 60, ahí está la falla entonces. Tenemos falla. Aquí es menos 60. La ecuación 3 o 1 es 4x menos 8y igual a menos 60. Entonces aquí tenemos menos 60. 280 menos 60. 220. Entonces aquí tenemos igual a 220. Esto lo vamos a dividir entre 4. Tenemos 55. Bueno, el resto está bien, está bien, está bien. Entonces en vez de 85 es 55. Los 85 lo vamos a sacar fuera. 35, 85. 55. 55. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a modificar ahora. Entonces en vez de cos lo vamos a colocar 2 por 55 al cuadrado menos 8 por 55 por 35 más 5 por 35 al cuadrado más 60 por 55 más 90 por 35 y más 40. 3265. Entonces tenemos 3265. De modo que hay que tener cuidado en la sustitución, en los signos y todo invalida. Bueno, vamos a quedar en esta parte. El examen es hasta esta parte. Hasta luego.